Yo creo que Daredevil es quien tiene el panteón de enemigos antes más ridículos, o sea, que El bueno, que sale. zancudo. El Sí, zancudo. el Y zancudo, Miller se ríe del zancudo, es que precisamente por sale eso. el zancudo, pero también estaba el matador. eh, ¿Te acuerdas del matador? Una rana también, o sea, una cosa. Pero no me acuerdo qué más, sí. No, era... Leapfrog en Sí. inglés. O sea, Pues, horrible. pues yo creo que sin haberos avisado de que ya estaba grabando esta introducción de Miller puede quedar muy bien para empezar el capítulo, así que os digo a todos, bienvenidos a los Guardianes de Gotham, el showcast de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Palma de Mallorca y ojalá la favorita de Frank Miller en algún mundo. Y de la cocina del infierno. Y de la cocina del infierno y mucho más. Debido a las restricciones que seguimos teniendo, yo estoy aquí en el estudio de los Guardianes de Gotham, Janus está a distancia y con nosotros, oficialmente, el fiscal de distrito de Gotham de los Guardianes, vuelve con nosotros Víctor Hugo. Hola, Víctor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme una vez más. No, el honor es completamente nuestro, totalmente. Yo estoy aquí celebrando con una copita de whisky el gran Frank Miller, que tuvo cumpleaños hace poco. Cumplió el 27 de enero, 1957. Víctor, ¿tú le mandaste un mensaje, le has felicitado, te contestó? No. Hijo de... Pues ya está, corten, no le vamos a dedicar nada. No se lo merece. De todos modos, no creo, porque lo hice por Instagram y cuando mandas algo por Instagram te sale el visto y yo creo que debe tener deshabilitada la capacidad de que le manden mensajes. Ya. Totalmente. Entonces sí, este capítulo está para honrar al grandísimo Frank Miller. El año pasado, en nuestra cuarta temporada, tuvimos un capítulo hablando sobre sus obras más polémicas, o sea, lo podéis escuchar de la chicha mala, la chicha buena para algunos. Aquí le vamos a dedicar al gran Frank Miller, lo mejor de lo mejor, todo lo que se merece, obviamente. Entonces voy a empezar con una pregunta que creo que ya va a dar tela, o sea, para todo el capítulo. Víctor, ¿qué significa Frank Miller para ti? Bueno, como hago muchas veces, tendría que remitirme a mi infancia, cuando empecé a leer cómics. Allá por el año 86-87, yo vivía en Barcelona y solía ir a casa de mi primo, aparte de que era mi primo y le quería mucho y le quiero mucho. Saludos desde aquí, Javier. Él tenía ahí una colección de cómics. Él coleccionaba Los Cuatro Fantásticos, The Forum, Spider-Man y tenía ahí una serie de 4 o 5 números y me dijo, mira, no me llega la mensualidad, la semanada para comprarla. Hacemos una cosa, te regalo los 5 primeros números y tú la continúas. Para aquella época los cómics valían 95 pesetas y nos daban 100 pesetas a la semana. Así que le dije, sí, claro que sí, claro que encantado. Y esa fue mi primera serie regular, que coincidió con la etapa de Frank Miller. Así que podéis imaginaros, fue el primer cómic regular que yo leí. Y lo leí una y otra vez. Y tenía una peculiaridad. Igual hablarlo más tarde, pero Daredevil casi no interactuaba con el resto de personajes del universo Marvel. O sea, era un universo en sí mismo. Así que era una serie, digamos, como propia, cerrada, y era maravillosa porque combinaba el género noir con el género político, él tiene poderes, digamos, unas habilidades especiales, pero era todo muy, muy noir y muy propio. ¿De acuerdo? Entonces, para mí le debo a Miller mi afición, aparte de a mi primo que me regaló esos primeros números. Qué bonito. ¿Y tú, Janus? Bueno, a mí, o sea, Frank Miller para mí significa mucho porque, bueno, aparte por su obra, pero es uno de los autores que digamos que su ideología y su filosofía se transmite muchísimo y se nota muchísimo en lo que guioniza. Y es una de las razones por las que me gusta tanto leerle y seguir su obra, sea lo que sea. Porque, bueno, o sea, vamos a ver, aquí podemos tener muchas disputas, pero un poco el consenso general es que Frank Miller, sus muy altos y sus muy bajos, pero es que hasta sus muy bajos, teóricamente, son súper interesantes de leer. Porque, o sea,
retransmiten una situación particular en su vida, o un acontecimiento histórico, una obra muy concreta puede ser el Holy Terror, que es de las más denostadas, pero se nota realmente que le estaba pasando por la mente y que era lo que quería transmitir. Por eso me parece de los autores más interesantes, y no solo por las obras en particular, sino como el cómputo de las obras y de lo que transmiten ellas. O sea, es por lo que me parece tan súper interesante. Uh-huh. Bueno, pues también me meto yo en esto, obviamente. ¿Qué significa Frank Miller para mí? Yo no he tenido la suerte de tocarlo de joven como muchos otros, sino mucho más tarde. Cuando aprendí, gracias al equipo de Gotham Comics y a Jaume, sobre lo que es el timeline, la cronología del mundo del cómic, por así decirlo, que hay un punto marcado muy fuerte y subrayado, y ese es gracias a Frank Miller, que es El Caballero Oscuro Regresa. Y para mí hasta entonces Batman fue... Víctor, ahí lo tiene. Para mí Batman hasta aquel entonces fue todavía Michael Keaton, un poco Christian Bale, y cuando leí por primera vez esta obra dije, oh my god, qué maldita preciosidad, sinceramente. Y a base de esto he ido estudiando un poco de él, y es verdad que luego tuvo un cierto declive, eso lo sabemos todos, pero él yo tengo la sensación de que cuando a lo mejor el mundo del cómic o alguna editorial perdió un poco su rumbo, el destino, quieras o no, mandó a Miller, y Miller corrigió todo. Salvando Batman, salvando Daredevil, haciendo Spider-Man Great Again, o sea, también lo hizo grande. Electra Lives Again, aunque no soy fan del arte, obviamente es es muy importante, y él es historia. Frank Miller es historia del mundo del cómic. Así de claro. Entonces, bueno, podemos ir mirando un poco lo que es su bibliografía, obviamente, pero también, por favor, decidme vosotros, ¿cuál es vuestro cómic favorito de Frank Miller? Tengo un ranking de 3. No ha sido fácil, pero diré un poco por qué, ¿no? Bueno, fundamentalmente Daredevil por todo lo que significó para mí, incluyendo Born Again, que muchas personas dicen, me gusta Born Again. Hablan a veces como si separasen Born Again de Daredevil. Born Again es el final de Daredevil, ¿de acuerdo? O sea, Miller se marcó una etapa de 4 o 5 años allí, lo dejó, se fue a hacer otras cosas y luego volvió. Pero volvió a decir adiós, ¿de acuerdo? Incluso comentaba antes que en el último número ya ese Matt Murdock abogado no existe. O sea, Matt Murdock es simplemente un habitante de la cocina del infierno, que es un barrio de Nueva York, y él mismo lo dice, ya no hace falta decir más. O sea, él es un simple ciudadano que vive allí, que es su barrio, donde él creció, donde se hizo la persona que es, y ya termina. O sea, su Daredevil para mí es historia del cómic, sobre todo porque hay que tener una cosa en cuenta, Miller es autodidacta, ¿de acuerdo? Miller no fue a una escuela, o sea, es autodidacta, y cuando quería aprender técnicas narrativas, pues o hablaba con Neil Adams o hablaba con Kirby, si no recuerdo mal, lo comentaba en una entrevista. O sea, es un tipo autodidacta, y la influencia de Neil Adams se ve en su arte. De hecho, ves las páginas de Daredevil, las ves a lápiz sin el entintado de Jansson, y es muy dinámico, es un estilo muy a lo Neil Adams. Aunque como narrador es fascinante, para mí creo que incluso mejor que Adams. La segunda obra, que digamos para mí es como ya si dijera, mira, solo te puedes quedar un cómic para el resto de tu vida, pues El regreso del Señor de la Noche. No digo El regreso del Caballero Oscuro, porque para una generación entera de lectores de 5, ese cómic se llamó El regreso del Señor de la Noche, porque creo que es la madurez narrativa de Miller, la madurez narrativa en cuanto a guión, todas sus ideas, todos sus pensamientos.
Creo que es la última historia de Batman, está bien contada, es una historia que se sostiene por sí misma, no voy a entrar en las valoraciones a las otras partes que hicieron después, y creo que es un cómic fascinante. Y como tercero, alguno podría pensar que iba a decir Ronin o 300, pero para mí es Martha Washington. Y es curioso porque Esto me lo has aconsejado, tengo que leerlo, Víctor. Martha Washington tiene una peculiaridad. No está dibujada por Miller, está dibujada ni más ni menos que por Dave Gibbons, que es el dibujante de Watchmen. Y después de terminar Watchmen y Gibbons, y después de terminar El regreso del Señor de la Noche, Miller se empezaron a hablar y, oye, he terminado con Moore, he terminado ahora, yo también he terminado Año 1 y El regreso del Señor de la Noche, podemos hacer algo juntos, pero no llegó no lo hicieron en ese momento, tuvieron que pasar cuatro años, si no recuerdo mal, y al final lo hicieron, pero fue la obra que los dos querían hacer, una obra en la que Miller decía que se comunicó muy fluidamente con Gibbons, que él se quedó muy impactado de cómo Gibbons daba forma a sus guiones, incluso añadía cosas, porque el guión de la obra no era tan estricto como el guión de Watchmen, con lo que ahí, por ejemplo, hay un villano que se llama el cirujano general, que es un villano caricaturesco y excesivo de estos de Miller. Sin embargo, el dibujo y el trazo de Gibbons le da una madurez, una personalidad y un fondo, casi te diría, terrorífico, intelectual a este villano, que es fascinante. Y además, sobre todo porque me parece una obra profética, porque todos esos problemas que se estaban gestando en Estados Unidos y en el mundo en los años 80, que ahora estamos viendo, las divisiones sociales, políticas, ahí ya llegaron al extremo y Miller las reflejó como diciendo, lo lees ahora y es súper actual. O sea, nadie se puede creer que esto sea de los años 90. Parece un cómic hecho y escrito ahora. Y eso para mí le da un valor añadido. Pero eso es lo triste y es un paréntesis, es un poco lo triste de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Porque hay muchas historias de los 70s que ahora dicen, oh, esto es igual que hoy en día. Es que los Estados Unidos, opino yo, que están repitiendo demasiadas veces sus fallos y su misma historia. Pero bueno, esto es completamente otra cosa. Pero yo no sabía de este cómic y me lo he puesto en mi lista de deseos de compra de Gotham Comics porque es una obra que tenía completamente desconocida de Frank Miller. Habrá que consultar con Jaume si está disponible, porque bueno, Víctor ya me habló de ella y obviamente, bueno, como me gusta muchísimo Miller y es... no es DC, no es un superhéroe de pijamas entre teoría. Me gustaría saber hacia dónde encauza, ¿no?, esta historia y la personalidad, porque yo es lo que he comentado antes. Y esto, bueno, lo ha comentado ahora a Víctor, es que Miller no se muerde la lengua a la hora de, digamos, de plasmar su ideología y su filosofía en las historias y en los personajes. Que eso le han traído muchos problemas, ¿no? O sea, se le tilda muchas veces como lo que ahora se llamaría la derecha alternativa. El alt-right, en muchas de sus obras se nota, o sea, hay cosas... Bueno, hablamos ya de una vez en un episodio particularmente de Born Again, o sea, ahí hay... o sea, el tema de la fe, del cristianismo, es uno de los puntales de la historia. Con esa imagen en El regreso del Caballero Oscuro de Superman y Batman, o sea, de Superman con el águila, o sea, los dos representando lo que es alas diferentes de filosofía, de cómo tiene que ser la nación, de cómo tiene que ser el patriota, o sea, eso siempre lo plasma, o sea, de una forma muy, muy mordaz y vamos, o sea, y sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, no es políticamente correcto. Para nada, ¿no? Y después, claro, esto es como dicen en inglés, un hit and miss, ¿no? O sea, en estos casos fueron hit y bueno, por ejemplo, pues claro, cuando lanzó Holy Terror, que bueno, es básicamente una historia de Batman, pues no quisieron publicarlo porque era muy, muy...
a lo mejor, digamos, sobrepasaba el límite de lo que era políticamente correcto, ¿no? Era justamente después de, bueno, justamente un poquito después del 11S. Bueno, es que, perdón, un pequeño inciso, Sí, es sí, que hay por un favor. problema que tiene Holy Terror. Holy Terror se anunció pues muy poquitos años después de los atentados del 11S, que fue en el 2001. Y la gente estaba ávida de leerlo porque habían dicho que era un Batman contra Al Qaeda. ¿Qué pasa? Debido a motivos que no tengo claro, desconozco, esa obra se retrasa 10 años. ¿Vale? Entonces Obama ya era presidente, se había vuelto a extender el buen rollismo, todavía buscaban a Bin Laden, pero bueno, buen rollismo, ¿no? Entonces, cuando ya lo sacan, lo va a sacar, DC dice, no, ya, ahora ya se ha pasado un poco la herida. Y claro, él dice, no, pues me busco mi propio sello, y entonces lo saca ahí. Pero yo creo que si en el 2003, 2004, Miller saca Holy Terror, tendríamos hoy día una perspectiva completamente diferente de Holy Terror, en mi humilde opinión. Lo que pasa es que había cambiado la perspectiva. Hombre, es muy picante, por decirlo de alguna manera. Y obviamente, o sea, puede... A mí, vamos, desde luego, yo no creo que sea de sus mejores obras, pero es que lo que antes he comentado, me sigue pareciendo súper interesante leerlo, porque ves, o sea, ves cuál es la evolución, su evolución ideológica y anímica. Si no me estoy equivocando, y corregidme, los ataques del 11S fue cuando estaba trabajando en DK2, ¿no? Me parece. Acaba de salir el número 2, ocurre, y tuvo que reescribir y cambiar totalmente el número 3, que muchos decían, pero ¿qué tiene que ver esto? O sea, nadie entendía la mitad de lo que pasaba en el 2, precisamente porque Miller había decidido cambiar todo y dibujar todo el número 3, perdón, el número 3. Eran 3 números. Vale, y una pregunta hipotética. ¿El DK2 es un trabajo malo sin querer o es un corte de mangas de Miller a la industria? Yo tengo mi opinión. Mi opinión es que él había terminado ya la historia de Batman. Se pasaron 15 años pidiéndole a él y a Alan Moore que continuaran Watchmen y El regreso del Señor de la Noche. Moore se mantuvo sus 13 y dijo que de eso nada. Y a Miller le ponen encima de la mesa $1 millón. Está en internet documentado. $1 millón, ¿eh? Por un cómic no está nada mal. Y yo creo que dijo, ¿es lo que queréis? Pues os lo voy a dar. Pero os lo voy a dar que os salga por las narices. O sea, os lo vais a comer. No sé si es un tanto decir, me voy a lanzar a un tono caricaturesco, o es que realmente él quiso reírse. Todavía tengo debates de estos con amigos. Mira, de hecho, ahora estoy hablando de ello, sobre si se estaba cachondeando de todos nosotros o realmente eso es lo que él pensaba. Nunca lo sabremos realmente. De todos modos, se llevó la pasta, se lo pasó muy bien y vendió como churros. A mí es uno de mis placeres culpables. Sí, o sea, a mí no me parece desagradable. A mí es que tiene, o sea, pero estoy en mi duda, pero es que algo muy puncarra, algo muy, no sé. Janus, entonces, antes de que tú digas tus cómics favoritos de Frank Miller, y no sé si está incluido, por favor, explícanos por qué te encanta el DK2, el regreso de Caballero Oscuro 2. Porque muchas veces estás en mi casa, ya te lo has llevado, ya me lo has pedido una segunda vez, no te lo compras, un pedazo de judío, pero sí que siempre cuando... pero siempre cuando... un tabloide de eso, que algún día saldrá con la... Pero siempre cuando está en mi casa lo ve en la estantería y lo saca. La última vez que pudo estar aquí, como he renovado el cuarto y tal, ahora está al lado de la estantería, hace así, mira de lado y dice, dice, un día te lo voy a pedir otra vez. Y yo, ya. Entonces, ¿por qué te encanta tanto? ¿Cómo me espero? Es que me encantan cosas como el de K2. Vamos a ver, yo qué sé. Por ejemplo, musicalmente. O sea, musicalmente me gustan normalmente a lo mejor los primeros álbumes, los álbumes de lanzamiento de un grupo, ¿no? O sea, que parezcan menos pulidos. Entonces, en ese sentido, claro, es que es lo que antes he dicho, es que parece como muy macarra, muy puncarra. Y después el arte se ve que es cuando él se empezó a toquetear con, digamos, con los ordenadores y tal. Y
y no está del todo bien hecho, pero parece como si no sabes seguro si está hecho a propósito, si es una especie de collage electrónico y tiene cierto encanto. Y entonces, pues es eso, pues yo qué sé, no sé para quien pueda conocer, pues cuando se disolvió Joy Division, un gran grupo de los 80, y salieron New Order, pues el primer disco de New Order, pues todo el mundo decía que era basura. Pero es de mis favoritos, porque suena sucio, o sea, la producción no es muy buena y parece como puro, por decirlo de alguna manera. Es como, y esto a lo mejor, que creo que hemos tenido alguna discusión, es de otro autor muy importante, que es John Byrne, que todo el mundo dice los Cuatro Fantásticos, es lo mejor que hay. Me parece buenísimo, pero me parece como demasiado bien trabajado. Me gusta más el Alpha Flight, por ponerte un ejemplo, la Sensacional Hulka, son trabajos que no son a veces lo que los autores quieren que sea su opus magnum, ¿no? Se ve como más la creatividad y tal. Y por eso me gusta el DK2. O sea, parece como un Bull Macarran, no sé. Me río de todos vosotros y encima me pagáis. Es lo que parece que dicen, ¿sabes? Pero es que, ¿sabes qué es lo más gracioso o lo más triste? Y no voy a pagar nunca porque se lo voy a seguir pidiendo a Mike. Es que no nos bastó, porque unos años después, encima, volvimos a pasar por taquilla, volvimos a pagarle y encima le pusimos a Jim Lee para que hiciera el All-Star. Pero eso es otra historia que debe contar. Un paréntesis rápidos. El All-Star Batman es algo de lo que no me gusta hablar en este capítulo porque quiero con vosotros tres y todos con una copa de whisky destrozar en un par de meses en un capítulo entero el All-Star Batman, ¿vale? Cuidado porque igual yo lo pongo bien, ¿eh? Yo el arte lo pongo. A lo mejor hay un seguidor que nos escucha. Le dije el otro día, se llama Solomon Grandi, y le dije el otro día que me gusta el arte de Jim Lee. No soy muy fan del Swamp Thing de Alan Moore. Y me dijo que probablemente tenga COVID debido a que no tengo. Pues a lo mejor no tengo gusto. Pero bueno. Un gran tipo Solomon, ¿eh? Hoy he hablado con él. Sí, en serio. Qué guay, qué guay. Joder, me gusta que estáis haciendo piña. Entonces, Janus, ¿qué más cómics de Frank Miller te gustan? Pues que lo ha mencionado Víctor antes, Ronin me parece una hombre, que es en ese sentido, como lo he plasmado antes, parecido a DK2, que es un poquito más macarra y más experimental. Y es como, me dio la impresión que era como un puente, como una mezcla entre el cómic americano y el cómic, o sea, y cómics de alrededor del mundo. El arte a lo mejor no ha envejecido tan bien, pero me pareció interesantísimo el concepto general y que después se verían plasmadas muchas de estas ideas en futuros trabajos suyos. Sí. Además, me gustaría decir una cosa sobre Ronin. Para mí es un trabajo, una obra que le sale del corazón. Mira, hay una peculiaridad de Ronin. Ronin en España salió después del Dark Knight, ¿vale? En España salió justo después del Dark Knight. Fue una miniserie de 6 números que sacó 5 debido al éxito del Dark Knight. Pero es que curiosamente Ronin se publicó en Estados Unidos antes que el Dark Knight. Cuando él termina Daredevil, su primer trabajo con DC es Ronin. Y le dan la condición que le pone es que tiene que salir en formato miniserie. Y él lo hace. Y ahí vuelca su corazón. Además tiene un estilo como en algunas páginas, si os fijáis, muy Moebius. Entonces, es una los paisajes generales. Sí. Es una mezcla de ciencia ficción con los cómics de samuráis, el Lobo Solitario y su Cachorro, que a él le fascinaban. De hecho, él hacía las portadas en Dark Horse para la edición americana. O sea, es un cómic que sale del corazón. No tiene el éxito de ventas que él esperaba, pero a él le comentaron, no sé si fue el de distribuidor de Diamond, que le dijo, mira, si esto lo llegas a sacar en tomo, como libro, en formato libro, directamente a libro, y has vendido 1 millón de copias. Porque esta historia que tú has hecho, esto se vende más como una novela gráfica, como una obra completa, que no en distribución a 6 números. Y es una obra que sale del corazón, porque ahí yo creo que él le sirve de antesala, porque a él DC no le pone trabas artísticas, él puede hacer lo que le dé la gana. Lo hace como es su personaje, su historia, y ahí queda, digamos, madurado para hacer el... Pero es curioso porque
Fue Ronin es exactamente seguido a Daredevil. A Daredevil, exacto. O sea, para mí es un cómic, ya te digo, del corazón propio, de autor, pero con letras mayúsculas. Sí, a mí me encantó, me lo leí en un par de noches, me parece, o sea, súper rápidamente. Es verdad que a lo mejor el arte ha empeorado, pero sigue siendo interesantísimo porque me parece como un mishmash, una mezcla de muchas ideas, o sea, tradicionales de diferentes mundos, ¿no? Dentro de este mundo. Entonces, como una obra experimental, por decirlo de alguna manera, me parece una genialidad. Vale, pues entonces voy a disculpad, compartir un par de recuerdos míos de Frank Miller. Y eso es, yo teniendo, dale 18, 19 años, viviendo en casa de mis padres, trabajando, eso son anécdotas, van a ir largas. Y básicamente una época bonita donde pagabas a tus padres 200 euros de alquiler y el resto era todo tuyo. ¿Sabes? Cuando eras joven y vivías en casa de tus padres. ¿En qué lo gasté? En más cómics que me daban tiempo para leer, sinceramente. O sea, fui semanalmente a Gotham a dejarme buena pasta. A invertir. A invertir, exacto. Nunca pero no te exagero si a lo mejor por semana una media de 150, 120, 150 euros, sinceramente. O sea, yo tenía, sí, pero podía. Y tenía al lado de mi cama, entonces, yo acababa de los hoteles de trabajar a las 11 de la noche, llegué a mi casa y tenía al lado de mi cama montones de cómics que leer. Yo me leí 52 en una sola noche de tirón. Y me leí... Sí. Qué bueno, sí, señor. Y entonces me leí Batman Año 1, que me lo habían recomendado también de parte de Gotham Comics. Y... casi lloré, creo. Porque yo siempre he sido muy fan de Batman, pero lo he dicho, Batman... En esta época coleccioné tomos sueltos de la serie mensual, que era antes de 52, Tony Daniels y tal. Estaba bien, pero... no para tirar cohetes. Y entonces veo este arte, veo esta historia de Frank Miller, que era simplemente la mejor historia de origen que realmente hay para mí. Genérico para siempre. Sí. Es que y luego lo leí, en plan, no, lo han hecho tan canon que realmente, pase lo que pase, esto siempre será el origen de Batman. Pero todo este noir también, todo... Y donde más lo flipé era que leí un cómic de Batman que el prota no es Batman, es Gordon. En mi opinión, desde mi punto de vista, es Gordon. Claro que también hay narraciones de Batman en este cómic y tal, pero es que ¿con quién empieza? Empieza con Gordon, la trama es James Gordon. Y la cierra él. Y entonces el momento donde vemos por primera vez a Batman y entra en la sala en la cena de los mafiosos y dice, damas y caballeros, ¿cómo era la frase? Yo me la sé en inglés, tú te la sabrás, Víctor, seguramente. Damas y caballeros, han consumido el espíritu de Gotham, a partir de ahora ninguno estará a salvo. Y apaga la... Chapo, bravo, bravísimo. Es que esto fue impresionante. Y entonces otra obra que no hemos mencionado, pero tengo un bonito recuerdo con ella, es... Yo tenía 14 años más o menos y tenía una amiga de chat que vivía en Canarias y esa chavala realmente vino a visitarme a Mallorca y vivía en casa de un amigo mío que me sacaba fácilmente 11 años. Ellos querían ir al cine, vamos al Festival Park, un montón de pelis de mierdas, pero había una que me llamaba la atención, porque vi un tráiler, no entendí nada, pero salía Elijah Wood, salía Josh Hartnett, Bruce Willis, Mickey Rourke, y digo, tío, tiene que ser un peliculón porque salen un montón de actorazos. Y un buen director. ¿Qué pasa? Vamos a ver Sin City. Y durante toda la película esta peña me estaba mirando en plan, voy a salir, estoy a punto de salir, esa peli es una mierda, esa peli es una puta mierda. Dejarse de ser amigos con esta gente, ¿no? Bueno, a ver, el fin de la historia es que el tío que me sacaba como 11 años y la tía vivía en su casa, básicamente se acostaron y tal, y bueno, eso no voy a entrar, no voy a entrar en detalles. Pero yo estaba absorbido, en plan, ¿qué cojones acabo de ver? Sin City, una obra maestra, ¿sabes?
Y entonces me conseguí comprar el cómic un par de años después y es impresionante cómo el arte, aparte que es una muy buena historia, cómo el arte de Sin City estaba plasmado en cine al 100%. Y con un elenco maravilloso, sinceramente. Te gusta la 2, ¿no? Sí. No, la 2 no la he visto, no. Mira, ¿puedo decir una cosita? Sí, claro. Mira, acerca de Sin City te quería comentar que, bueno, Miller dice que es la adaptación más fiel a un cómic que existe. Además lo dijo así, se quedó tan ancho. Pero además dijo, mira, yo había trabajado en el cine cuando escribí Robocop 2. Estuve aquí viendo que mi guión se llevara a cabo, hicieron lo que les dio la gana. Luego hice Robocop 3, ya ni fui a ver el rodaje porque sabía que iban a hacer lo que les diera la gana. Y luego participé con Darren Aronofsky preparando Año 1, que quería también que fuera muy fiel. Y entonces llegó Nolan y dijo, yo traigo a mi equipo y mi historia. Entonces, educadamente lo largaron. Pero entonces dijo, bueno, ya no quiero saber más de nada de Hollywood. Entonces le llama Robert Rodríguez. Que no, Robert Rodríguez no le llama, o sea, intenta contactar con él varias veces a través de su agente, a través de su editor, y Miller nunca le contesta. Al final consigue contactarlo, le pide por favor que vaya a su casa y le enseña un corto con el Clive Owen y esta. Ay, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Hilaridad era...? No, Rosario Dawson. Rosario Dawson, sí. Vale, sí. Hilaridad. Y entonces, cuando acaba el cortometraje que le enseña, de acuerdo, pero quiero estar encima. Ahí le dice Robert, no, la vamos a dirigir juntos. Y de hecho la dirigieron juntos. Entonces, ahí Miller creo que, o sea, es un cómic realmente bien trasladado, aunque en algunas escenas queda un poco exagerado, ¿no? Ya, pero bueno. Pero es que, ¿qué fue entonces ahí el momento en que Frank Miller dijo, hostias, esto de ser de director es muy, muy fácil, voy a hacer la película de The Spirit? De Spirit no quiero hablar. No quiero hablar de Spirit. Sí, hay una cosa de Año 1 que me gusta, que estaba pensando mientras lo decías. Lo más fascinante de Año 1, como hemos comentado, ha quedado tan canónico, porque además ese Batman es un tío normal. O sea, y va con un traje gris que parece de tela, a lo mejor lleva un Kevlar. O sea, es que parece que estamos viendo fotografías. O sea, y los personajes, aparte de los corruptos, el propio Gordon es un hombre imperfecto. Es un tipo que ha venido de Chicago porque aceptó un soborno. Sí. ¿Sabes? Y aquí se dice a sí mismo, voy a ser incorruptible, no voy a... Y lo es incorruptible, no consiguen comprarle, pero comete el adulterio con su compañera, con Sarah Essen. O sea, es un hombre lleno de dificultades, de imperfecciones, pero que intenta hacer bien su trabajo y ser un buen policía. Y eso hace al cómic todavía más grande. Es que Batman Año 1 es... Ahora el mundo de Batman, obviamente... Bueno, ahora no, desde hace décadas el mundo creció. A ver si me explico bien. Ahora es entendible que Batman necesita un traje que podía ser fácilmente un traje de tipo el de Iron Man, ¿sabes qué te quiero decir? O una pedazo de armadura. Pero en aquel entonces, la tela gris, con Kevlar, obviamente, sí, pero que es como un jersey, que se lo pone como un jersey, todavía era aceptable, porque su único problema era la mafia y matones. Punto pelota, ¿sabes? Y él tenía un don que a lo mejor ni siquiera necesitaba Kevlar, que podía esconderse, ser más rápido que ellos, que podía esquivar balas realmente, ¿sabes? Y eso lo hace el Año 1 muy especial por el mundo también. Es que te digo, sueltas el Batman de Año 1 en un mundo como en la serie mensual de ahora y le faltan cosas, le faltan gadgets. El Batman del Año 1 todavía te muestra que no está tan pendiente de Wayne Industries o de tanta tecnologías. No sé si Él me lo explico. dijo, ¿eh? Él dijo que quería hacer una obra que fuera canónica, que todo el mundo pudiera verla y que perdurara a lo largo del tiempo. Y lo consiguió. Y lo consiguió totalmente. Lo malo es que no hubiera hecho 12 números, uno por mes, y tuviéramos más historia, tuviéramos que conformarnos con 4 números de la época, que nos sabía poco después de haber tenido los 4 del Dark Knight, que tenía 48 páginas cada uno. Pero bueno, Es Frank, se le permite.
A Frank Vale, se, a mí sí. se me ha olvidado uno, después, por favor. A ver, devuélveme la palabra. que no hay un límite de 3, que todo el mundo que hablad de lo que os encanta, por favor, ya nos cuéntanos. Bueno, yo quería hacer mención de la Electra Asesina, que me parece maravilloso en todos los aspectos, incluso el dibujo, que es maravilloso. Mike, sé que tú no estás de acuerdo, que es uno de los debates que tenemos, pero me parece una novela gráfica, o sea, que es otra de las novelas gráficas donde todas sus inquietudes se ven plasmadas. Y aparte que Sienkiewicz, o sea, aparte que es bonito, pero utiliza unas técnicas que son absolutamente geniales para expresar, para plasmar, pues eso, las inquietudes de Miller. Por ejemplo, el collage, o sea, el collage para el político, pues como un escape, es que siempre sale el político, no me acuerdo ahora cómo se llama, el que no sé si quiere, que va a ser candidato para la presidencia, que siempre sale con esta cara como de cartel publicitario, que es un collage, colores, o sea, maravillosos, el arte abstracto y eso, un mensaje que se le nota con un descontento, un cinismo, se le nota con un cinismo tremendo hacia lo que es la sociedad y por eso me parece absolutamente maravillosa. A mí esta también, o sea, no sé por qué se me pasó antes, pero es de mis favoritas sin duda. Pues eso, es autoconcluyente, Sí. con mensaje, o sea, es un tándem que funciona muy bien, él y Sienkiewicz, o sea, me parece fantástica. Además, Sienkiewicz pintó lo que le dio la gana. O sea, Ya se nota, se nota. Y gracias por hacerlo. No, exacto. O sea, él mismo lo dice, es que me fascinó. Cuando yo le mandaba las primeras páginas y él me mandaba los dibujos, dije, este tipo hay que darle rienda suelta. O sea, Sienkiewicz es un hombre que es un ilustrador que tiene 1000 ideas por minuto. De hecho, creo que yo le sigo en Facebook y me parece que publica un dibujo casi a diario. O sea, yo lo tengo en Instagram que publica lo mismo y sí. Sí, o sea, casi uno diario. O sea, era un hombre con una creatividad y una fuerza. Y eso que lo vapulearon al principio porque decían que era un clon de Neil Adams. Sobre todo en la época de Caballero Luna, él mismo decía, es que la gente me negó mi identidad. La gente me decía, no tienes carácter propio, no eres un ilustrador. O sea, tú copias a Neil Adams. Pero bueno, ¿quién no ha copiado a Neil Adams? John Byrne copiaba a Neil Adams. Miller también copiaba a Neil Adams. Es que el que no ha copiado a Neil Adams no ha aprendido a dibujar. Cómics de superhéroes. Entonces, pero bueno, es una obra maravillosa porque los dos genios ahí, Bloom. No, perdona, Janus, por favor. No, adelante, Mike, dale. No, yo quería simplemente cambiar de tema, de que si alguien de aquí ha leído 300 y cuál es su opinión sobre 300. Dale, Víctor. A mí me encantó. Me gustó. Ya, o sea, hace tanto que no la leo. Está hiperhormonada la historia, pero a mí me parece bastante fiel al espíritu. ¿Qué problema tiene 300? Pues tiene el mismo problema que tienen las historias de Miller, que sus villanos son caricaturescos, desproporcionados. Ese Jerjes, pues sin comentarios, ¿no? Es un gigante, es como si fuera pues, un mutante, pero bueno, dentro de lo que hay, la historia fue esa. O sea, esos hombres salvaron la civilización, al menos para mí. Y son héroes. Lo que pasa es que, bueno, en el cómic iban en pelotas, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Y en la peli los visten, pero una gran traslación de lo que es el cómic y bastante fiel. Lo que pasa es que Miller solo sabe hacer superhéroes. Convierte a los 300 en 300 superhéroes. Los hace hablar como superhéroes, moverse como superhéroes y les pone capa de superhéroe. Pero es un cómic de superhéroes con trasfondo histórico y un mensaje heroico. Pero eso es una de sus señas de identidad, ¿no? Tiene muchos tropes que son genuinamente suyos, ¿no? También los monólogos, ¿no? Los monólogos interiores de ver a Daredevil saltando de techo en techo, o Batman saltando de techo en techo, La noche es mía, o sea, que son muy genuinas, que si no estuvieran no serían Miller. O sea, es algo su seña, una de sus señas de identidad. No les deis nada, arrebatádselo todo. Que vivas eternamente, Fialtes. O sea, es maravilloso. Hay también, o sea, es muy típico, uno de los tropes suyos también,
son viñetas, o sea, la estructura de las viñetas también, o sea, de paneles verticales, o sea, enteros, que en escenarios de ciudad que funcionan muy bien, ¿no? O sea, claro, en Batman y en Daredevil, que están ahí pegando brincos de techo en techo, pues la estructura de los paneles, como él los organiza para contar la historia, funciona súper bien y me parece como una preciosidad. Es otra de las cosas que yo no sé si es, obviamente, seguramente lo hagan más autores, más guionistas, pero que él lo utiliza bastante y que hace muy buen uso de ellos y que a mí me gusta un montón. La atmósfera esa. Un cómic de Frank Miller también, que no sale muchas veces en el top 10 si buscas online de cómics de Frank Miller cuáles son los mejores, es su miniserie de Wolverine, de Lobezno. Y a mí, yo me la leí y me parece una obra muy chula. Es más, es la tan famosa obra de Lobezno en Japón. Una de las historias definitivas de Logan. Otra cosa que lo que dije antes al principio, Frank Miller está ahí y pone un... A ver, son personajes que existieron desde hace mucho tiempo, pero salvó Daredevil, eso es lo que hemos hablado. Él salvó Daredevil. Daredevil estaban a punto de cancelarlo porque no sabían qué hacer con el personaje. Lobezno no es que sea... Lobezno tiene un potencial, tenía un potencial, todo lo que tú quieras, y él fue... Y le puso un background, un fondo, un trastorno, en plan, hostias, no es solo una bestia que lucha y tal, sino tiene corazón, problemas y sentimientos también. Y el Lobezno de Frank Miller y lo muestra y es impresionante. Y no creo que se lleva tanto mérito como realmente se merece. O sí que lo tiene y yo me lo estoy perdiendo, o sea, y me lo pierdo online en los foros y tal. Mira, mi humilde opinión. Bueno, Miller siempre decía que esta miniserie se gestó porque Claremont y él coincidieron en una convención y que no sé si compartieron el viaje a casa, no sé si fue en coche o coincidieron en el avión y hablaron de Lobezno. Claro, a Miller le encantaban los ninjas, Claremont le quería dar un poco más de voz, aunque Lobezno ya la tenía, pero al final, otra vez más, dos genios se juntaron ahí y para mí personalmente, yo Lobezno lo veo la historia de una autoaceptación, porque Logan está enamorado de Mariko y bueno, él es un ser indigno, primero porque es un gaijin, es un extranjero, es un mutante, en fin, no tiene el perfil que el padre quiere, ¿no? Yeah. Entonces pasa una crisis y al final pues reconoce que se ha equivocado, reconoce sus errores, pero al final se acepta a sí mismo, porque todo el mundo decía, es que no eres humano, tú eres un animal. Y al final él dice, no, yo soy un hombre. O sea, él al final, ese momento del número 3, cuando él dice, yo soy un hombre. O sea, es ese momento en el que Logan se acepta a sí mismo, acepta su humanidad, la declara, la asume y va a lo que va, porque al final se acaba enfrentando al padre de la mujer que ama, que era un asesino y un mafioso, pero lo hace ya consciente de quién es. Exacto, es lo que digo yo, es una obra que, opino yo, le ha dado más profundidad a Lobezno que cualquier cosa anterior. Es entonces que creo que han dicho que hay potencial en este personaje, a base de lo que le han dado Frank Miller y Claremont, sinceramente. Antes que era el miembro salvaje de los X-Men. Además, sirvió de experimento para ver si podía funcionar una serie con él solo y al final, un par de años después, enseguida salió con Buscema a los lápices. Claro que funciona. Si lo haces bien, si le pones un buen fondo y Frank Miller, pues lo hizo, obviamente. ¿Cómo no? Ay, ese Frankie. O sea, si iba a decir de algo... Sí, el otro día hemos obtenido, Janos y yo, Daredevil Must Have, de El hombre sin miedo, de Frank Miller y John Romita Jr., que Paco Jeremy en Gotham nos dijo un poco en plan que esto es un intento de Miller, era un intento de Miller de repetir el año 1 y que no lo consiguió. Yo lo veo como
a ver, es un buen origen, pero también un contado un poco rápido. Le falta mucho ahí para ser un origen más profundo, sinceramente. Sí, estoy de acuerdo. Además, No. hay un par de cosas que hace Daredevil para mí que están fuera de personaje. ¿Cómo qué? Matar a un tío con el bastón que le dispara y rebota Sí. la bala y hace que la bala le dé en la cara. Pero el Ya he visto universo... un par de veces, pero Daredevil nunca haría eso. Pero el Daredevil maduro Yo me o... la- Claro, yo ahí la es donde tomo- podemos abrir el debate. Yo me la tomo como un Daredevil alternativo, fuera de lo que es la continuidad. Ajá. Porque luego no cuadra, porque, a ver, en los cómics, él conoce a Elektra en la universidad, luego no se vuelven a ver. Ujú. Y ahí Elektra está acampando a sus anchas durante su año 1, cuando él aún no se ha convertido en Daredevil. O sea, no está dentro de la continuidad, aunque es un cómic muy disfrutable. Además, para mí Daredevil es un personaje que, a diferencia de Batman es un ser que quiere castigar, o sea, quiere impedir el crimen, pero quiere castigarlo. Daredevil es un tipo que cree en el sistema. Sí. Cuando tú lees su etapa, tú ves que si él está defendiendo, o sea, hay un tipo que está acusado de un crimen y él cree que es inocente y lucha para defenderlo. Al final, cuando lo libra, el tipo le dice, oye, ya soy inocente, ya no me puede hacer nada. No, pues que te lo digo, que soy culpable. Y entonces ahí vuelve a tener que trabajar para volver a detenerlo, ¿no? Entonces, para mí Daredevil es un tipo que da el extra, se viste de demonio cuando quiere, digamos, hacer que el sistema funcione, porque Daredevil quiere que el sistema funcione. No es tanto castigar como detener a los culpables, llevarlos ante la ley. Incluso intentar su reinserción, su restauración. Melvin Potter, que es el gladiador, que era un enemigo suyo, él lucha por todos los medios para que Melvin pueda llegar a tener una nueva vida como un ciudadano normal, ha pagado su deuda. O sea, Daredevil, digamos, perdóname, no sé si sería la palabra adecuada, es un restaurador. Sí. O sea, trabaja desde la restauración. Él intenta restaurar a las personas. Y es como un extra al sistema. Él intenta, por medio de su ejercicio de abogacía, hacer que el sistema funcione, porque él tuvo un trauma, el padre le pegó una paliza porque se había peleado con un niño cuando él se estaba defendiendo, y entonces se da cuenta que el mundo no funciona, que hay causas por las que hay que luchar, y entonces decide ser abogado defensor. Se usa en la última historia de Miller, que es Ruleta, una historia fascinante. O sea, para mí es la gran diferencia, ¿no? Para mí, y ahí en esa historia, Daredevil es un asesino, o sea, ni en Batman llega a ese punto. Aunque es cierto que Daredevil quiso matar a Bullseye después de que matara a Elektra, ¿no? Pero por eso digo que hay cosas que para mí están fuera de personaje. Por eso no la considero dentro de la continuidad, porque entonces te cargas toda la historia de Elektra, que prácticamente era la coprotagonista de la serie. Es que era la coprotagonista. Había gente que le decía, jolín, cambia el título, llámalo Daredevil y Elektra. En un momento que la gente quería leer la historia de Elektra, y como sabéis, perdonad los que estén escuchando eso otra vez, Elektra muere y recibió amenazas de muerte. Has matado a la mujer que amaba, le ponían en una carta. Te mataré si te encuentro por la calle. Y esto, y pensando o sea, combinando dos cosas que hemos hablado un poquito antes en forma de chiste, pero bueno, antes Mike ha comentado que antes Batman no necesitaba pues algo, armadura Kevlar y tal, y después, y ya haciendo referencia a la muerte de Elektra, pues es que claro, también no necesitaba Kevlar porque es que el tejido de que estaban hechos los trajes eran absolutamente impermeables, ¿no? Lo digo por el panel de Bullseye clavándole el sai y que se ve como le atraviesa, pero no al tejido, ¿no? Que es un trope bastante también... Eso lo hace más doloroso todavía, porque Sí. eres consciente de que le han atravesado y no ves el cuchillo, ¿sabes? No, pero está muy bien esta historia, porque además Bullseye descubre la identidad de Matt Murdock y, en fin, va a matarlo a su casa, que es algo súper interesante. Es que han ido a matarte a tu casa. Antes de que Bane fuera a la Batcueva a cargarse a Bruce Wayne en la calle del murciélago, ya fueron a su casa a cargarse sí. a Matt Murdock. O sea, ¿dónde se había visto eso antes? Exacto. Es que eso no se había visto. Se había visto al Doctor Muerte robar el edificio Baxter, pero
Ya. Que vayan a tu casa, a tu peor enemigo, a matarte, Madre mía. se adelantó a su época. Y bueno, y una mención especial para Bullseye, que es de mis psicópatas favoritos. Porque es psicópata, psicópata este. Sí, no, pero además, mira, mi primo dice que él es mutante, que tiene el poder, cualquier cosa que coja en las manos se puede convertir en un arma mortal. Si os acordáis, a un tipo lo mata con una carta, con un clip, puede matarte con cualquier cosa. Podría ser perfectamente es un poder mutante. También te mata con tu actuación cuando es interpretado por Colin Firth. Bien. Qué desastre. Eso fue culpa del director. Pero tú has visto de la película de Daredevil el corte del director. Sí. No es tan malo. A ver, el problema de esa película es Ben Affleck. Es que no entiende a Daredevil. Ya. No, Ben Affleck hizo todo lo que pudo. Le pusieron el traje inadecuado. Pero aparte de eso, es que el problema es que en esa película Daredevil es un justiciero, es un asesino. O sea, no te he podido detener con la ley, pues ahora te mataré por la noche, te tiraré a las vías del tren, te dejaré que te arrolle el tren. Cuando eso no es Daredevil. Daredevil es todo lo contrario, es un restaurador. O sea, Daredevil en la vida real hubiera buscado las pruebas, aparte de que es un abogado defensor, no sé qué hace, no es un abogado de pleitos, como salen ahí en la peli por el tema de la chica al principio. El montaje director está muy bien porque hay un caso de un asesinato que sale en el corte que metieron en el cine, de un asesinato en el que al final consiguen imputar a Kingpin, ¿no? Y eso tiene más caso, tiene más chicha. Pero es que la peli no, aparte de que el director no era más adecuado, que además fue guionista, no entendió el personaje, no lo entiendo. En cambio, en la serie, por fin. La serie es lo mejor que veremos jamás de una serie de un personaje Marvel. Sí. Si y ojalá que ahora y ojalá que Charlie Cox también salga en Spider-Man 3, como están diciendo los rumores. Chicos, he preguntado en nuestras redes sociales. Que sí, lo han visto por ahí. No lo sé. Yo solo quería hacer una pregunta. Ahora que estamos. Una pregunta comprometedora. Estamos hablando de películas malas. ¿Cuál es peor? ¿Daredevil o Catwoman? Catwoman. No he visto Catwoman. pues tienes suerte. ¿La de Halle Berry? Sí. No la he visto. Bien que hace, es pérdida de tiempo. Eso ya ni te has molestado por interesarte, ¿no? Pues bien. Ni al cine, y si la han puesto en la tele, cambio de canal. No. Eso sí que fue, bueno, un insulto. Pero es curioso porque Daredevil funcionó. O sea, costó, creo que fueran 50 millones de dólares, recaudó 70. O sea, funcionó. Todo el mundo creyó que iba a haber segunda parte. Pero es que lo metieron todo. Metieron a Elektra, a Kingpin, a Bullseye. Jolín, guárdate a Elektra para la segunda peli, como hicieron en la serie, que la sacaron en la segunda temporada. No, céntrate en Kingpin, que fuera un secundario. No sé. También nada contra Jennifer Garner. Me parece que no es mala actriz, pero no me pega como Elektra. Y ella sacó estaba de moda porque acababa de hacer Alias, exacto. Que es una serie de superhéroes. Es una serie de superhéroes encubierta, una chica que tiene una identidad secreta, entonces dijeron, mira, los metemos ahí. Pero bueno, sirvió para que se enamoraran y se casaran unos años después. No, o sea, he preguntado en nuestras redes sociales a la gente qué es lo que a ellos, lo mismo que a vosotros, como hemos empezado este capítulo, ¿por qué os encanta Frank Miller? ¿Qué es lo que importa a vosotros Frank Miller? Y esos son nuestros queridos shoutouts. Y tengo aquí un par que quiero leer, también... Es el primer shoutout de esta quinta temporada. Vuelve Iván León con un shoutout que me ha tocado la patata, así que lo voy a guardar como el último. Empezamos con Juan Derepe, también seguidor fiel desde hace mucho tiempo, que dice: Frank Miller es Daredevil y es el regreso del Caballero Oscuro. Son las dos obras que me vienen a la cabeza enseguida. Born Again es una gran obra. Me gusta incluso más su historia de origen del personaje con Romita. Toda su etapa es gloriosa. ¿Y qué decir de ese Batman retirado volviendo a resurgir? Top 3 de mis cómics favoritos. Un grande este señor. Toda la razón. Ramón Toro Arte dice: el Batman de Miller también recupera al superhéroe como arquetipo mítico, vengador e incluso demoníaco, un superhombre romántico que se enfrenta a las jerarquías corruptas del poder establecido. Olé Frank Miller. Te deja ver el cómic como un antes y un después de aparecer, él como autor.
Correcto, como había dicho, él marcó historia del cómic. Sebastián Aguilar López dice: me encanta la oscuridad y la seriedad que le imprima a sus trabajos. Amo The Dark Knight Returns porque Batman, aun siendo un viejo amargado, es el puto amo y la madriza que le da a Superman es épica y algo que Superman jamás olvidará. Muy cierto. Y el último... Y que Superman necesitaba. Y que Superman necesitaba para bajar un poco los humos, sinceramente. Sí. Y Iván León, miembro de nuestro escuadrón suicida, dice: corría el año 1986. Yo tenía unos 12 años, era joven e impresionable, y por aquel entonces yo leía Asterix, Mortadelo, Zipizape, Tintín. Entonces un compañero de clase me habló de cómics americanos y de superhéroes, y me picó la curiosidad. La primera vez que fuimos juntos al kiosco acaba de salir un cómic de un personaje vestido de murciélago, y en la portada se veía un fondo azul oscuro, un rayo que partía la portada en dos y una silueta del hombre murciélago. Conseguí el dinero y un mundo completamente nuevo se abrió ante mí. Aquello no se parecía en nada que yo hubiera leído antes. Al mes siguiente gasté toda la paga en la continuación de aquella fascinante historia y los 2 meses siguientes igual, hasta completar la miniserie de 4 números. Batman se había convertido en mi personaje favorito. Además, en aquella época yo escuchaba los 40 principales, por influencia de mi hermana, y ese mismo compañero me regaló una cinta de cassette grabada con el nuevo álbum de su grupo favorito, que yo no había escuchado nunca, era Master of Puppets de Metallica. Mi vida había cambiado para siempre. Al año siguiente, una vez terminada la EGB, aquel compañero y yo separamos nuestros caminos y no he vuelto a saber nada de él. Javi, donde estés, te estaré eternamente agradecido. Cambiaste mi vida para siempre. Súper bonito este shoutout, en serio. Bravo. Bravo Iván, bravo Javi por traernos a Iván entonces. Muy bonito. Y bueno, sinceramente, yo creo que con esto hemos cubierto mucho la vida de Frank Miller, sus obras nuestras obras favoritas sobre él y las suyas en general. ¿Hay algo que me perdí, que queréis decir todavía? Contadme, o cerramos. Yo casi lo he dejado todo. Yo simplemente que sí, ojalá que, bueno, que a lo mejor hay gente que le molesta, pero ojalá que siga tan polémico y tan lanzado con sus ideas y que nunca cambie, porque que nunca deje de ser soso, ni para bien ni para mal. Fue innovador. Sí. Fue un hombre que luchó por los derechos de autor, porque los autores controlasen su propia obra, que no hubiera influencias ni de los distribuidores, ni de las librerías, ni de la editorial, ni del Comics Code. Por además, el Comics Code, él se enfrentó cuando tuvo que enfrentarse. Nos dio obras eternas de este arte. Dejando a un lado lo que nos puedan parecer sus ideas, que son bastante debatibles, habría un programa entero para ellos si hiciera falta. Dejando a un lado lo que puedan parecer... Lo tenemos publicado si lo queréis escuchar. Bueno. Pero se puede repetir. Dejando a un lado lo que él pueda parecer, solamente por lo que ha aportado, merece todo nuestro cariño y todo nuestro respeto. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Pues nada, con esto lo único que ya me queda hacer es agradeceros a vosotros vuestra presencia una vez más. Janus, te echo muchísimo de menos aquí al lado mía. Te hubiera invitado a una copa de este maravilloso whisky, del cual me he tomado... No mientas, que cuando estoy yo escondes esa botella por ahí. Corta antes el chorro, corta antes el chorro. O sea, te vas a comprar una botella de plástico grande, la vas a llenar de whisky Dick y me vas a intentar engañar. Pero no me engañas. No, le pongo un Nestí, le pongo un Nestí directamente. Y al fiscal de distrito, el gran Víctor Hugo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Espero de verte de vuelta. Gracias a vosotros.
tenemos muchas cosas planeadas para los siguientes meses, como ya te he dicho, destrozar el All-Star Batman juntos. Hoy justo han confirmado de que el 18 de marzo va a salir la película de 4 horas de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, que quiero unir a todos, o sea, ojalá que tú también puedas venir, y mucho, mucho más. O sea, como siempre, esta es tu casa y esperamos de verte pronto. Todas las obras de Frank Miller las podéis, bueno, muchas de las obras de Frank Miller las podéis obtener en Gotham Comics. Para las últimas novedades de Gotham Comics podéis ver su blogspot, gothamcomicsmayoka.blogspot.com, o su Facebook, Gotham Comics. Una última obra de Frank Miller, Janus, te la he dejado, léetela, Robocop Terminator, por favor. Yo con esto me despido. Eso por diversión me lo voy a leer, sí, seguro. Yo con esto me despido, soy Mike, conmigo están Janus y Víctor, muchísimas gracias a todos, hasta luego.